El camino sagrado a la santificación. Introducción. Si de verdad queremos devolverle la chispa a nuestra vida y el interés por nuestro quehacer diario, recuperar el ánimo, el entusiasmo y el gusto por la vida que estamos viviendo ahora, lo único que tenemos que hacer es vivir en cada paso el sacramento del momento presente, que es vivir según la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, momento a momento. Y si en este momento afirmamos convencidos de que no hemos podido discernir la voluntad de nuestro Padre Celestial, recemos con humildad a nuestro Padre que está en los cielos y Él ciertamente nos lo hará saber. Si queremos una verdadera aventura en nuestra vida, entonces ocupemos nuestro tiempo de una manera positiva que conduzca a nuestra propia santificación. Hay una verdadera aventura allí. ¿Pero qué es la santificación? ¿Nuestra santificación? ¿Por qué es importante y cómo se manifiesta? La santificación de una persona ocurre cuando Dios la separa de este mundo caído para que se una a su causa de la salvación de la humanidad. El apóstol Pedro la definió claramente, diciendo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra forma de vivir. 1 Pedro 1:15, Reina Valera, 1960. La declaración más importante que podemos ofrecer en este punto es que la verdadera santificación es un escudo poderoso contra Satanás y sus poderes demoníacos, y Jesús fue inflexible y claro sobre este punto importante con respecto a sus apóstoles en 1 Juan 5:19, cuando afirmó: y sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está en la maldad. Reina Valera 1960. En consecuencia, debemos vivir la paradoja de esforzarnos con todo nuestro corazón para ser santificados en este mundo y, al mismo tiempo, usar nuestra propia santificación creciente como escudo contra los esfuerzos de Satanás para arruinar nuestro camino hacia Dios. ¿Qué es la santificación? Para empezar, nuestra santificación requiere un cambio radical en nuestras vidas. Anteriormente, nuestro comportamiento testificaba nuestra posición en el mundo, como separados de Dios. Pero ahora nuestro comportamiento debe testificar nuestra posición ante Dios y nuestra separación del mundo. GodQuestions.org Ministries. Dios aparta, santifica a su pueblo para un propósito santo. Entonces, el significado de la santificación también incluye la pureza, la santidad y la consagración a Dios. Reconocemos que la santificación es obra de Dios porque, aunque un hombre tratara de santificarse por 1000 años, no sería santo. Pero Dios nunca santifica a nadie por la fuerza. Esto significa que Dios santifica a aquellos que cumplen con sus requisitos. En la santificación se debe considerar no solo el abandono del pecado, sino también la entrega al servicio y adoración entera de Dios. Dentro de la Biblia se explica la santificación como un hecho en donde se ha dejado de lado todo lo malo, perverso y que contamina al hombre. De este modo se convertirá en un individuo puro que estará destinado a ofrecer toda su vida a Dios, ya sea a través de sus acciones físicas o de su estado espiritual. Significadobiblico.com. Para el cristiano cuyo estándar de santidad humana perfecta es Jesús, el Dios hombre, la santificación es esencialmente llegar a ser más como Jesús, conforme a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Otra forma de hablar de la santificación es el crecimiento
o la maduración cristiana. John Piper, Desiring God, 2013, página 14. Nuestra divina santificación. No es una contradicción decir, afirmaba John Piper en 2013 en su libro Desiring God, por un lado, que compartimos la santidad de Dios porque somos nacidos de Dios y tenemos su ADN espiritual, por así decirlo, su código genético de santidad. Y decir, por otra parte, que Dios debe disciplinarnos para que participemos de su santidad. Si un hijo va a crecer hasta alcanzar la máxima expresión del carácter de su padre, necesita tanto el ADN en virtud del nacimiento como la práctica de ese carácter con la ayuda de la disciplina de su padre. En otras palabras, necesitamos la regeneración por la simiente de Dios y necesitamos la santificación por el Espíritu de Dios para crecer en la plena participación de su santidad. Página 32. Dios quiere que vivamos de cierta manera. Él quiere que crezcamos progresivamente en la santidad que ya tenemos posicionalmente en Cristo. Dios quiere que pasemos de aquí menos santificados, menos obedientes, a allá, más como Cristo, más como Dios. Páginas 45 y 49. Sobre nuestras acciones necesarias en el proceso de nuestra santificación, Piper en 2013 concluye: este proceso es un milagro divino en ti y tú actúas el milagro. Dios obra el milagro de la santificación, pero tú actúas el milagro. Él lo produce, tú lo realizas. Si no usas tu voluntad para hacer el milagro, no hay milagro. Cuando Dios abre los ojos de los ciegos, son los ciegos los que ven. Cuando Dios da fuerza a las piernas secas, son los cojos los que caminan. Cuando Dios toca los oídos de los sordos, son los sordos los que escuchan. Cuando Dios llama a Lázaro de la tumba, es Lázaro quien camina sobre sus propios pies. Actúa tu destronamiento y muerte del pecado. Actúa como tu propia salvación del pecado. No dejes que la salvación se quede en un resultado vago y lejano. Que sea tu tarea la liberación diaria del pecado. Esta es nuestra salvación, la salvación del pecado. Así se produce diariamente la salvación del pecado. Actúa tu liberación, actúa tu victoria. Páginas 129, 130 y 134. Escudos espirituales divinos contra Satanás. Sería muy ingenuo considerar que si una persona ha sido justificada a los ojos de Dios y ahora es un ferviente seguidor de Jesucristo, una vez que ha decidido actuar en pro de su propia santificación, no tendrá que enfrentarse a serios desafíos para lograr este objetivo que seguramente le serán planteados por Satanás y sus demonios contra esta decisión que cambiará su vida. Afortunadamente, quienes han transitado anteriormente por este camino nos han dejado valiosos consejos para que encontremos la protección divina contra la maldad de este mundo, cuyas oscuras huestes nunca descansan en su intento de apoderarse de nuestras almas. Aquí hay 3 ayudantes poderosos que nos protegerán en nuestro camino a la salvación contra las tramas engañosas del maligno, contra nuestros esfuerzos. La oración. Jesús no escatimó palabras con sus discípulos sobre la importancia de la oración, enseñándoles a través de su propio ejemplo, yendo con frecuencia en soledad en la madrugada a la montaña para orar y pedir la guía de su Padre Celestial. Nos amonestó a todos a estar vigilantes y a orar constantemente para no caer en la tentación por la debilidad de nuestra carne, y en su parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-5, Reina Valera, 1960, resaltó la importancia de orar siempre y no desistir de nuestro empeño de ser escuchados por nuestro Padre que está en los cielos.
En el libro cristiano ortodoxo El camino de un peregrino de 1930, su autor anónimo, un campesino ruso del siglo XIX, afirma que sin oración frecuente no es posible encontrar el camino hacia Dios, ni comprender la verdad, ni crucificar los deseos de la carne. Solo la fidelidad a la oración llevará a la persona a la iluminación y a la unión con Cristo. Goodreads.com. La santificación del Espíritu Santo. En su libro electrónico Santificación, J.W. Byers en 2008 afirma que el nacimiento del Espíritu Santo necesariamente debe preceder a la experiencia de la santificación. El Espíritu Santo nunca entrará al templo para morar hasta que primero haya obtenido posesión de éste, a través y gracias a la limpieza de los vehículos de expresión del creyente. Páginas 479 a 481. Hasta que el creyente alcance esta gracia, no estará en su condición espiritual normal y no podrá vivir la vida de Cristo de una manera que sea perfectamente satisfactoria para su propio corazón. La gran necesidad es un corazón limpio y la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros, sin los cuales no hay poder en todo momento para resistir cada maligno ataque del enemigo con una victoria perfecta. Páginas 513 a 522. Byers en 2008 continúa afirmando que Jesús conocía esta necesidad en sus discípulos y oró a su Padre en el cielo para que sus discípulos pudieran ser santificados. Todavía no habían estos entrado en esta experiencia y Jesús sabía que la necesitaban. Era su deseo para su mayor bien. No eran capaces de salir y hacer frente a los poderes del pecado. Habían estado bajo la enseñanza del Maestro y en su presencia, y por lo tanto los protegía del enemigo. Pero ahora pronto les sería arrebatado y sabía que debían ser investidos con poder de lo alto. Por tanto, imploró al Padre la santificación de los 11, y no solo para estos, sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Páginas 114 a 117. El manto de la Virgen María. En su artículo, la Virgen quiere ponernos bajo su manto y protegernos de los ataques de Satanás. Este artículo del padre Marcelo Marciano de 2018 nos hace ver que afirmó que estar bajo el manto de la Virgen es estar protegido por el Espíritu Santo. En estos tiempos que estamos viviendo es importante estar bajo el manto protector de la Santísima Virgen, ya que ella nos protege de todas las acechanzas de Satanás. Satanás nunca podrá hacernos daño si caminamos de la mano de la Virgen al encuentro del amor de Jesús. centromedjugorje.org. En el libro Contemplación de los Misterios del Rosario de Sor Emanuel, se afirma que cuando entramos bajo la túnica de María, somos cubiertos con María, con la sombra del Espíritu Santo. Este es el manto de María. Cuando rezamos el rosario, no solo nosotros nos cobijamos bajo su manto, sino que también acomodamos a todos aquellos que llevamos en nuestro corazón.